Bien, volvemos a nuestro programa Panorama de Cine. Les recordamos que estamos online, diríamos, ¿no? Grabando en estudios improvisados y saliendo con la edición que Juan Bautista Barcellandi realiza con mucha soltura, columnas enviadas por WhatsApp de Lía Gómez y de Juan Manuel y con Juan Bellini presente, al cual le preguntamos qué papel hizo Evita en una película argentina. Sí, que estuvo saliendo en la televisión, ¿no? Esta cuestión también. No retuve el canal, una falla mía, pero eso, ver La Pródiga es una película de Mario Soffici, que es una película que protagoniza Evita, Eva Duarte de Perón, en el 45 y que después no se vio, digamos, o sea, Perón dicen que no dejó verlas. Es una película muy interesante Yo porque... diría que más que Perón, a Paul. Seguramente, sí, seguramente. Sí, era el director de turismo. El Perón quizá era indiferente. Sí, y porque también en un momento se ve, actúa un joven, el protagonista masculino es Juan José Míguez, pero un joven Alberto Closas, que es la primera película que filma en Argentina después bueno, cuando vino del exilio. ¿Tenés datos de qué año es la película? Es del 45, y que es justo, o sea, previamente a la asunción de Perón como presidente. Pero también tiene muchas cosas, se habla mucho de la señora, parece, es interesante verla, se encuentra también, digo, o sea, es una película que se encuentra en YouTube, por ejemplo, pero es muy interesante porque es eso, es una estanciera que ayuda a los pobres, y que se le dice la señora, y que este Miguel parece que es un aventurero, después no es un aventurero, pero que viene a conquistar a esa señora, y muchas cosas habla de su pasado, el personaje de Evita, que es interesante por el ícono que es Evita y también por lo maltratada que fue Evita, ¿no? En la historia argentina. Porque quizás también, si se prohibió esa película, quizás hasta sea una forma de protección a una persona que ni siquiera la dejaron descansar en paz en su enfermedad y muerta, ¿no? Esa cuestión que habla mucho también de lo que es la historia argentina, y también de un odio bastante... La violencia de la oligarquía, sí, y de la derecha. Sí, que hay por que eso aún persiste. Por odios, y también lo pensaba porque, bueno, así también en esta pandemia le di un poco a Sebrelli, antes incluso de que desafíe, ¿no? que llame a la resistencia civil, una cosa así, que también él, que había escrito un libro que es muy difícil de conseguir, que es Eva Duarte, aventurera militante, que reivindica la figura de Evita. Después tiene un libro que se llama sobre los héroes y mártires, donde la critica muy duramente y no le reconoce nada, ¿no? Entonces también como hay también vaivenes intelectuales, así una cosita que por ahí tiene que ver. Bueno, también, Sebrelli en un sí, principio tenía una especie de influencia sartreana, claro, ¿no? sí. Con un cierto aire de izquierda progre de Buenos Sí, Aires. sí. Pero luego, bueno, su conversión fue muy consecuente hacia un liberalismo extremo, ¿no? Sí, que incluso eso, que ahora con 90 años se ha extremado más, digo, o sea, con mucha lucidez, no es que es una persona que está mal de la cabeza, está lúcido, pero tiene una cuestión también de un odio La bastante lucidez grande. no es garantía de humanismo. No, por supuesto, eso hay que señalarlo, y la edad tampoco es, o sea, no es un problema de edad en Sebrelli. Y ahí ya él primero reivindica y luego cuestiona en otros textos. La cuestiona Y Soffici, ¿cómo le da un protagonismo? es la protagonista. ¿Y artísticamente qué te pareció? Tiene Rasgos de ingenuidad. sí, incluso uno se detiene mucho en la figura de Evita. Escuchar a Evita hablar un papel, digamos, ¿no? Que sabemos Es singular, que... Claro. singular. Porque digo, también esa es la historia argentina, ¿no? La historia argentina, cuando yo Ese es un mito ya, por eso, claro. eso, En vez del mito hablando, ¿no? totalmente, hablando, y eso, y hablando como personaje, porque uno sabe que Evita hizo mucho radioteatro, y que en el radioteatro lo que hacía era interpretar a mujeres célebres, pero yo eso nunca lo escuché. Claro. Digo, acá es un personaje donde eso también, ¿no? Esa película se estrenó en Argentina en la década del 80, o sea, con la recuperación democrática, vuelve esa película, como volvió también Los Hijos de Fierro, La Patagonia Rebelde. Se hace todo como una especie de combo, ¿no? De lo que se puede ir a ver al cine cuando vuelve la democracia. Pero es una película medio olvidada. Yo de hecho la conseguí cuando podía ir a Buenos Aires, en la calle Corrientes hay una casa donde venden DVDs,
muchos DVD, no sé cómo estará ahora esa situación. La compré el año pasado, digamos, ¿no? O sea, muy recientemente, y recomiendo eso también, para ver también estas singularidades que tiene la Argentina, ¿no? De que tener una persona tan importante como es Evita, y también como es Perón, y como es el Che Guevara, digo, como es Gardel, todo eso que Sebrelli, que son a los que él elige destruir, me parece que son interesantes y son riquísimos. Bueno, Maradona también, ¿no? O sea que para analizar y para pensar, no solamente, porque digo, hay como un discurso instalado de lo complejo que es la Argentina. Es compleja Argentina, también es complejo Uruguay, también es compleja Suiza, todos los países son complejos, pero por eso me parece que uno se tiene que permitir Pero en analizarlo. Sudamérica es difícil no reconocer que Argentina tiene una singularidad Okay. en su composición social, en la mixtura entre el criollo y la inmigración, en la diversidad de lenguas, en territorios ocupados por impensables situaciones donde, por ejemplo, yo he ido a enseñar a Comodoro Rivadavia en la Universidad de la Patagonia Austral, y hay libros que han hecho fotógrafos extraordinarios de allá, compilaciones, la propia universidad, donde, por ejemplo, he visto los obreros de YPF de la década del 20, del 30, haciendo una huelga con carteles y sus ropas bien rústicas en una foto extraordinaria, y no hay un solo cartel, ni uno, en castellano. Es decir, eso es Comodoro Rivadavia. Recuerdo cuando fui ahí, había en la cuesta esa muy típica del cerro, al lado del Chenque, que llegan hasta el mar, hasta la costa, y que ahí hay subiendo una librería que me atendió una mujer que tenía mucho amor por los libros y por la escolaridad también, porque vendían elementos de escolaridad. Y comentando sobre esto me dijo, sí, dice, venían acá pensando que era una temporada de trabajo, y ahí está mi abuelo en el cementerio allá arriba en la cumbre del Chenque, ¿no? Es decir, gente que se radicó acá, los misioneros polacos, uno piensa en el Chango Spasiuk, por ejemplo, o León Gieco, por citar algo, o por supuesto Juan José Manauta, y tantos otros literatos, músicos. Claro, si uno piensa, por ejemplo, en los literatos, los apellidos, ¿no? O sea, los orígenes, Piglia, ¿no? Italiano, Saer, sirio, Walsh, claro, Los irlandeses. Blaisten, que de origen judío, ¿no? Ocampo de las familias tradicionales de la Argentina, todo cómo se va mezclando, Art, ¿no? Que eso también lo trabaja, no sé si Piglia o Sacomano, el hecho de hasta lo difícil que es, ¿no? Un apellido con una sola vocal, Sí. ¿no? Esa cuestión, pero que el apellido de la madre es italiano, por eso digo, las mezclas me parece que es algo increíble de la Argentina, ¿no? Que no hay una pureza, por suerte, una búsqueda. De ahí viene que uno tenga un nombre como Bielsa, que ya tiene una calle en la ciudad de Leeds, Claro. ¿no? O haya una persona en el Vaticano que es el jefe de la Iglesia Católica. Entonces esta identidad cultural ha dado una Evita que también ha sido fascinante para la cultura del mundo. Sí. Es decir, hay óperas sobre ella. Y me parece que la pródiga, así se llama, debemos también mencionar, además de la recuperación que vos señalás, a Soffici, que es uno de los grandes maestros del cine argentino, y que sin duda nuestras escuelas de cine, nuestras instituciones culturales, nuestras escuelas de comunicación, a veces son desconocidos de cómo generaron una industria cultural y una identidad argentina. Hay mucha oleada posmoderna donde el tema de la identidad se ha puesto tan difuso que parece que no fuera importante la identidad, ¿no? Pero la identidad no es una cuestión cosificada, territorial, meramente arcaica. Es también ese film, rescatar el film La pródiga de Soffici del 45, con Eva Perón como protagonista, Juan José Míguez, que también era uno de los trabajadores actores, era un galán, ¿no? Era el galán de ese periodo. Y Soffici, que hizo, yo recuerdo que el mejor actor que dio La Ciudad de la Plata, también un gran desconocido que merece una investigación y un libro, que fue el que le dijo a Soffici que podría hacer el cuento Los Mensúes de Quiroga,
y que dio como resultado la película de Soffici, que ya ahora lo digan mal porque también hay una del Carril que se llama Prisioneros de la Tierra, pero la de Soffici es la que trabaja la idea de los mensús explotados, del cuento de Quiroga, y el que le dio la idea era José Gola, posiblemente uno de los 2 o 3 mejores actores de la historia del cine argentino, el platense Gola, que era el que estrenaba las obras de Roberto Ar en el Teatro del Pueblo como actor, y ese Gola le dijo a Soffici, y estaba filmando en Misiones con Soffici Gola, y le dio una peritonitis, lo trajeron a Buenos Aires y murió muy joven. Es el protagonista de una enorme película de Leopoldo Torres Ríos, el padre de Torre Nelson, que hizo en el 38, que se llama La Vuelta al Nido, donde anticipa, por ejemplo, a Antonioni, el neorrealismo, el realismo social, humano, existencial. Un hombre celoso, empleado de una empresa común, que cela de Amelia Vence, bellísima mujer, y en realidad no hay ninguna justificación para esos celos. Y hay una búsqueda de esos celos que no puede expresar él, en ir, por ejemplo, a ver un paseo de esa mujer con su niño y espiarla detrás de los árboles. Y tiene una pureza Torres Ríos, esa generación. Petit y Murat, Torres Ríos, Calcaño, Calqui, el crítico, donde críticos, cineastas, guionistas, se juntaban en esa generación del 30. Y Soffici es una expresión de eso. Y no es casual que haya elegido a Eva Perón. Hay evidentemente un ascenso. Todos sabemos el lugar común que vamos a decir, que el papel más impresionante que hizo Eva Perón fue en su condición real, ¿no? Claro, es decir, en su propia condición, generando, no quizá la mejor mujer de la Argentina, pero sí la más impresionante como símbolo, ¿no? Por eso, los símbolos, los íconos, son para tenerlos en cuenta y no para menospreciarlos, que me parece que ese es el problema, ¿no? Porque también hubo una idea de cuando se habla de populismo, cuando se habla de eso, es todo el tiempo buscar eso, decir, bueno, no hay alguien que nos va a salvar, que es lo que estamos de acuerdo, no te va a salvar uno, es una construcción colectiva, pero tampoco hay que descuidar eso. Por eso digo también el hecho de lo que significa Maradona también, el papel de la personalidad de la historia. Sí. Le decía Jorge Teno, un gran psiquiatra argentino, que escribió un libro sobre Robespierre, es decir, hasta qué punto la Revolución Francesa es hija de algunas personas o es hija de un colectivo anónimo. No, evidentemente si no está Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Danton, Marat, no podría haber habido una conducción. Y Eva Perón fue eso exactamente, y que además es fuente absoluta del mundo audiovisual. El mundo audiovisual la tiene permanentemente en cuenta. Y yo te diría audazmente para nosotros, y creo que coincidiríamos, es que todavía no se hizo la gran película sobre ella de ficción. No. Hacemos otra pausa. Buenas noches, acá Juan Artero reportando desde Tandil. Me quería sumar al debate sobre el dilema de las redes sociales, esta película de Netflix que fue tema de la semana a partir de una serie de notas periodísticas y de posicionarse como una de las películas más vistas en la plataforma en los últimos días. Bueno, creo que toca un tema que también está bastante en agenda por la cuarentena, que quizás modificó algunas de las prácticas de encuentro social que teníamos y las movió hacia la virtualidad, entonces pasamos más tiempo en la computadora. Esta película se presenta como un documental con elementos ficcionales y yo creo que repite algunas de los recursos que utiliza Netflix en muchos documentales que se van repitiendo, casi como una fórmula. Pienso ahora, por ejemplo, en El Rey Tigre, pienso también en esta serie documental sobre Jordan y los Chicago Bulls, y pienso también en la serie documental sobre Nisman, y justamente también en el dilema de las redes sociales, en las que, por ejemplo, intentan darle una sensación de naturalidad a las entrevistas a partir de dejar los espacios de silencio, dejar las preguntas del entrevistador, dejar esos momentos de duda de los entrevistados o los momentos en que se acomodan en la silla, los momentos en que piensan una pregunta, y supuestamente para que sea más creíble esa situación. Y yo creo que a partir de la repetición de eso se genera todo lo contrario y se ve también un poco la
la manipulación por parte de Netflix. Se corre del documental, yo creo que no le interesa, y lo acerca mucho más a los programas de reality, que en los últimos años también ganaron mucho terreno en la televisión, sobre todo norteamericana. Pienso en National Geographic o en los canales de música también. Aparte de estas entrevistas supuestamente no guionadas que tiene el dilema de las redes sociales, también tiene unas recreaciones en dibujos animados de la vida de los entrevistados, y también tiene un momento ficcional que atraviesa todo el documental, que es el de la vida de una familia, pongamos una familia tipo norteamericana, y cómo la tecnología y las redes sociales afectan en mayor o menor medida a cada uno de sus integrantes. Es una especie de ensalada en ese sentido formal, que busca todo el tiempo mantener la atención, que le quita verosimilitud a lo que está planteando, ¿no? El documental tiene una supuesta intención de denuncia con respecto a la manipulación que las grandes empresas de comunicaciones internacionales ejercen sobre los usuarios, pero también a la par que tiene esta supuesta intención de denuncia, tiene como una carga de negatividad muy fuerte, en la que no queda nada por hacer, en la que los usuarios en sí están atados a la suerte y a las decisiones de esas empresas, y no queda ningún campo posible de acción. Yo creo que en ese sentido es una película muy pesimista, y deja un sabor amargo que creo que hoy en día no suma absolutamente nada. Como contrapartida a esto, y en un terreno totalmente diferente, quería recomendar dos películas que forman parte en realidad son dos cortometrajes que forman parte de las ediciones online del programa Filmoteca de Fernando Martín Peña, que no sé si todos los días, pero varias veces por semana está compartiendo pequeños cortometrajes o trabajos, mediometrajes que él tenía también, que tiene en su filmoteca, y que con unas presentaciones que generalmente también están muy buenas, está subiendo a la plataforma YouTube. Hay dos que me parecieron muy, muy buenas. La primera la pueden encontrar con el nombre En los Pagos de Areco, y es un cortometraje que se llama Romance Sureño, un cortometraje, podríamos decir, observacional sobre una fiesta tradicional gauchesca en Areco. Y es un documental hecho con mucho amor por lo que retrata, y con un ritmo y un rigor en los encuadres y en la imagen que me pareció muy interesante. Y la otra es Hoy Cine Hoy, que la pueden encontrar como Películas de la Universidad del Litoral, y es un pequeño cortometraje vinculado justamente a la Escuela Documental de Santa Fe, realizado en 1965, en la que retrata la vida de un hombre que viaja por los pueblos de Santa Fe proyectando películas en esa época, y la relación de la gente del pueblo con el cine. A diferencia de la visión esta súper negativa del dilema de las redes sociales, yo creo que acá hay una visión, no sé si positiva, pero sí por lo menos mucho más abierta con respecto al lugar de los medios en la cultura. Bien, hemos regresado, y ahí lo vinculaba a la tesis tuya de licenciatura, explorando sobre el poeta Héctor Biel Temperley, que creo que es un proyecto que compartís, si no me equivoco, con Juan Manuel Artero. Sí. Aunque es tu dirección para la tesis, imagino que es singular. Sí, en realidad el trabajo es de ambos, pero bueno, quizás por mi tesis yo en ese sentido lo presentaría como tesis, pero el trabajo es en conjunto, los dos. Eso te lleva también a pensar por qué se hacen películas sobre poetas ahora, ¿no? Interesante eso. Sí, incluso, bueno, esta película de la que estábamos hablando sobre Juana Vignosi, que se va a presentar este fin de semana en internet, en el Malva, creo que va a estar 2 o 3 días, incluso va a haber una charla, va a haber seminarios, va a haber como todo un grupo de cuestiones referidas a la poeta.
Bueno, se hizo una película, Laura Citarella y Mercedes Halfon hicieron una película sobre ella. Ajá. Y la película surge a partir de que Juana Vignosi fallece hace 3 años, más o menos, y le deja todo el material de archivo a Mercedes Halfon. Y un poco la película es ese interrogante de qué hacer con todo eso. La recurrencia a pensar el cine documental ligado a la creación poética está dando muchos productos. Alejandra Pizarnik también ha sido objeto de interés en ese plano. Pareciera ser que la palabra poética requiere de cierto tipo, si se quiere, de promoción para poder develar a más amplios públicos el carácter de esa poesía. La poesía debe leerse en la poesía, sin duda, en el texto, ¿no? Sí. Pero la poesía no es privativa del poeta, es también parte componente del lenguaje cinematográfico, del lenguaje audiovisual. El problema a veces sucede que el formato se instala como esa especie de esquema de exposición, demostración, testimonio, lectura. Me gustó mucho la idea de que el día que comienza el rodaje, Mercedes Halfon estaba esperando en la puerta de la casa del centro, un departamento, a Laura Citarella, que llega para encararla. Y ya parece ser que en el film eso sí es un poco el comienzo, es decir, ella esperando en la puerta del departamento para acceder a eso, ¿no? Y creo que después a ella le toca desguazarlo o clasificar. Sí, es como que todo el tiempo en el documental se preguntan cómo hacer para contar algo de su vida personal, qué hacer con todo este material. Hay como una también autorreferencia. Y de ratos está bueno eso y de ratos más o menos, porque me acuerdo, hay un momento está hablando Gamarota, hablando de ella y de Juana Vignosi, porque tenía una relación bastante cercana, y hay como un contraplano hacia ellas. Digamos, como que parecería que a veces está medio difuso si la figura de Vignosi es más importante que de ellas. Hay como algo que no termina Mercedes. De definirse. Claro, Mercedes Citarella y el grupo. Como lo que pasa es que esta generación de Mercedes Halfon y Citarella, además de la lucha feminista reconocible y evidente, también está la idea de una autoafirmación que es acercarse a los ya consagrados para también ser parte de eso. Yo eso lo viví y no positivamente cuando vi 124 cuadernos de Di Tella, ¿no? En donde habla se acerca Piglia en los últimos días para hablar de los diarios que van a ser los diarios de Renzi y cómo los estaba clasificando. Pero ahí hay como una especie de acercamiento mortuorio y también la idea de yo. Y también Di Tella hizo sobre su familia, ¿no? La televisión y yo también. Claro, y el tema del yo en esta generación es muy fuerte. Es decir, como que hay una preocupación de ser reconocidos, pero no por las propias condiciones de lo que encuentran en sus lenguajes, sino a través de la adherencia a aquellos que ya han sido consagrados. Por eso, yo pienso en un ejemplo contrario, alguien que me parece que ha sido consecuente y también con la búsqueda de la poesía, que es Gustavo Fontán, que hizo el documental sobre Juan L. Ortiz y después hizo El limonero real de Saer, que Ortiz y Saer, no solamente por la zona, sino que también están muy, muy vinculados. Saer era alguien que admiraba mucho a Juan L. Ortiz. Entonces también me parece ahí que en Fontán hay una cuestión auténtica, ¿no? De donde no aparece él como personaje, ¿no? Y me parece esa la consecuencia cuando se nota. Es verdad, Fontán tiene una convicción estética superior que lo iguala a aquello a la cual se acerca. Sin necesidad de poner su cara, ¿no? Digo, o sea, no es que en limonero real aparece él ¿no? Estamos criticando esa actitud en todo caso y nos parece que está bien, que hay que odiar el yo. Es una sociedad de mucho yo, ¿no? Es decir, es importante reconocer que el acercamiento a una figura significativa, que además son creadores, encontrar el núcleo de la sustancia de por qué esa creación aún vive en nosotros y no encontrar la idea de si yo me acerco a esa creación quizá me contamine de lo mismo, y no es así. Es decir, cada uno tiene su propio territorio, ¿no? El diablo a todas horas en Netflix. Encontré una crítica de Horacio Bernades, debo decirlo, que a mí me
resultó muy buena y que es interesante que se conozca, ¿no? A veces esta época de muchas producciones cinematográficas, de estrenos que no habían pensados para las salas porque no iban a llegar y que ahora con streaming, o mejor dicho con plataformas podemos ver, ¿no? Se trata de una historia gótica poblada de personajes siniestros, dice la síntesis de Netflix. Así empieza Bernades su crítica. Y lo peor que es verdad, esto ya es Bernades. Basado en la novela homónima de Donald Ray Pollock, En el diablo a todas horas, el realizador y guionista neoyorquino Antonio Campos y su co-guionista Paulo Campos transponen el sur de la novela gótica estadounidense a las zonas de Virginia Occidental, entendiendo por tal un mundo de fe religiosa, decadencia social, blancos white trash, es decir, basura blanca, violencia latente y tragedia. A diferencia de William Faulkner, Flannery O'Connor o Carson McCullers no permiten que sea la obra la que descubre a los personajes, sino que aquí, a estos, el programa previo, el guión, les es impuesto bajo la forma de una condena que no difiere mucho de la del Antiguo Testamento. Me parece una muy buena frase. Me parece muy interesante. No es la obra la que define a los personajes, sino que ya está determinado en el guión. Sobre todo hablemos de Faulkner. ¿Qué es lo que puedes decirnos de Faulkner? Que trabaja, como vos leías ahí, como sabés, ¿no? El sur norteamericano, y que tanta influencia ha tenido en lo que fue el boom latinoamericano, ¿no? En Onetti, en García Márquez. Por algo también es casi como, justo nombré a Saer, ¿no? Como si fuera, que también Saer tiene cosas de Faulkner, como si fuera toda una zona también, ¿no? O sea, como la complejidad de Estados Unidos, que el sur también se parece un poco a nuestro sur. Y eso que, bueno, trabaja el tema también racial. García Márquez dice, Latinoamérica comienza en el sur de Estados Unidos. Sí, y es una gran verdad, ¿no? Sí, o sea, sí. Y que, contrariamente a eso, pensaba que Borges, que fue el que tradujo Las Palmeras Salvajes, él estaba a favor del sur norteamericano, pero no por la cuestión, digamos, que nos acerca como latinoamericanos, sino porque él estaba a favor del esclavismo. O sea, él tenía una visión, o sea, Borges, por eso, cuando hablamos de íconos argentinos, que hablamos en otro bloque, Borges también tiene una complejidad muy grande, tiene como Sarmiento, ¿no? Tiene frases racistas, xenófobas, ¿no? Digo, o sea, al que nunca se le perdona ese tipo de cosas es a Sábato, ¿no? Sábato es el castigado eternamente, pero Borges también tiene, lo que pasa también que Borges es una obra que es impresionante, digo, eso está fuera de discusión, pero digo, todas esas complejidades, bueno, sobre Héroes y Tumbas, sí. Tiene mucho también de esto, de la mezcla de realidades, de solideces, el informe sobre ciegos, la muerte de Juan Lavalle, el romance de la muerte, los personajes sobre Héroes y Tumbas comienza diciendo que Alejandra, el personaje de Vidal Olmos, murió incendiada por sí misma. Así empieza, claro, en esa mansión o casona de la oligarquía venida menos, ¿no? No es ese el texto exacto, pero esa es la idea. En una palabra, lo sórdido, también lo gótico también está yo diría en el túnel y también sobre las tumbas. Pero es cierto lo que decís de Faulkner, es la gran influencia, ¿no? De haber entendido esta relación. Tenemos poco tiempo, ¿no? Termino con esto. La película es introducida por una agobiada voice over que describe a los pueblos de la zona como míseros y enuncia que los 400 habitantes de ese lugar están casi todos unidos por vínculos de sangre, en virtud de una u otra calamidad, ya sea la lujuria, la necesidad o la ignorancia. Lo que sigue es el despliegue de lo que dicta esa voz, que es la del propio Pollock, dejando claro que el paisaje del diablo a todas horas viene impuesto desde la novela. No es un mundo extraño al de Simon Killer, del propio Antonio Campos, cuyo protagonista mentía, chantajeaba, golpeaba a su pareja ocasional, una joven prostituta parisina. En el diablo a todas horas,
un veterano de la Guerra del Pacífico, la historia transcurre en el 57, se remonta a tiempos de la guerra y se prolonga hasta mediados de los años 60. Intenta hacer rezar a su hijo a cachetadas. Arden consideraba aquel día como el mejor que había pasado nunca con su padre. Concluye Love de las dudas. Una joven madre contrae cáncer. Un predicador showman tal vez haya asesinado a su mujer. Una muerte se anuncia 6 años antes de tener lugar. Un soldado estadounidense es crucificado en Japón. Una pareja recorre las rutas del Medio Oeste cometiendo asesinatos seriales. Un suicida fracasado se conduce en silla de ruedas. Todo eso sucede en la primera media hora. Quedan unas horas y 52 minutos en la que el título de novela y película serán reiteradamente explícitos. Título que en inglés explicita ese principio de reiteración, el diablo todo el tiempo, all the time. Hay una pequeña diferencia entre este universo y el de los novelistas sureños de los años 30 a 50 del siglo pasado. Producciones de un sur derrotado desde un siglo antes, El ruido y la furia, El corazón es un cazador solitario y Sangre sabia son novelas desesperadas, pero empáticas con su cohorte de discapacitados, sordomudos, fanáticos religiosos. Sin alguna clase de empatía no puede hacerse buena literatura. Tampoco buen cine. El diablo a todas horas es paradigmática de cierto cine contemporáneo que se solaza con las desgracias y miserias de sus criaturas. Criaturas que parecían funcionar más como chivos expiatorios que como representaciones del mundo. Muy linda crítica de Bernardes. Nada más por hoy. Juan Barcellandi, Juan Bellini, Lía Gómez, Juan Manuel Artero, yo, Carlos Ballina, los saludamos. Hasta el próximo viernes para seguir charlando sobre nuestro amor, nuestra pasión, el cine y las artes audiovisuales. Radio Universidad de La Plata presenta Panorama del Cine y las Artes Audiovisuales, con Carlos Ballina, Lía Gómez, Juan Manuel Bellini y Franco Jaubet. Le estamos diciendo, y después lo pones en el aire, que le estamos diciendo que ponga Netflix a Juan. Sí. Publicidad viva. Yo voy siempre un paso después, ¿no? Porque recién ahora me incorporé. No, te hace desarrollado, así que tenés una buena conexión de internet con Fiverr. Sí. Sí, a mí, yo llamé por eso, porque tengo dudas con Flow. Entonces me dice, ¿cuánto usted está pagando de más? Quiere un programa nuevo en el soporte de la plataforma, el proveedor. Y ahí tuve que empezar a escuchar toda una serie de cosas. No, pero yo no quiero cambiar de proveedor de internet. Estoy bien, qué sé yo, entiendo esto, pero yo quería hacer... Era una muchacha provinciana de muy intenso acento, ¿no? Supongo que tiene que ver mucho con las actuales condiciones de la pandemia, la idea de incorporar señales, plataformas, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Así que bueno, empezamos hoy conversando un poco así al azar nuestro programa y estaba por supuesto registrando como siempre y editando y participando nuestro compañero crítico Juan Barcellandi, que luego nos dirá los aportes de Lía Gómez y de Juan Manuel Artero. Y también estamos en vivo, en un estudio improvisado con Juan Bellini. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. Tuviste algunas dificultades pequeñas, pero estás superado, ya no hubo el coronavirus. No, por suerte no, fue no. negativo, pero bueno, tenía los síntomas y... Sí. Bueno. Que conste que no estamos haciendo ni una reunión social, ni un asado, estamos haciendo un programa de radio. Sí. Vos me decías que has recibido nuestra columna de Lía y de Juan Manuel Artero. Sí, recibí columnas de ambos. Lía va a hablar sobre Corazón Loco, la última película de Marcos Carnevale, en la que actúa Adrián Suárez y Soledad Villamil y Gabriela Toscano. Una película que parece que en Netflix le está yendo muy bien.
y que bueno, hay como un consenso también de la crítica de que es una película que atrasa de alguna manera en el planteo narrativo y en la forma en la que expone la historia en la que cuenta. Y bueno, Lía va a hablar un poco más profundamente de la película y después va a hablar también de Naya Natalia, va a decir algo respecto a eso. Y va a ser como una cronología Naya también Natalia, sí, la de Oreiro. la película de Natalia La gira Oreiro. de Sí. Oreiro en Rusia. Sí, que yo no la vi, no tuve la oportunidad de verla. Y también va a ser como una cronología de Polka de sus inicios y cómo conduce a este Suar de Corazón Loco, y es bastante interesante. Sí, sí, interesante. Una antropología audiovisual sería, ¿no? Sí. Y Juan Manuel. Juan Artero, bueno, con la premisa de discutir un poco Dilema Social, esta película sobre las redes sociales que también tuvo bastante éxito en Netflix. Yo creo que se debe no solo a que es un tema que de por sí es un tema interesante, las redes sociales, es muy pregnante en la gente, digamos, en general, pero también la pandemia parece que ha conducido a esto de que mucha gente se ha volcado directamente a lo digital y está muy en boga eso, me parece. Más allá de lo que opine Juan y que será su columna, ¿vos la viste la Sí, serie la vi, esta? la vi. ¿Qué te parece, Juanba? En términos formales, un poco como decía Juan también, ¿no? La película, el documental es bastante expositivo en su forma, son personajes arrepentidos que trabajaban en Instagram, en Facebook, en las redes más importantes. Y a su vez hay como una especie de ficcionalización de una familia en la cual va contando la situación de las redes sociales, los hijos con el celular todo el día. Pero en sí me parece una película que viene a plantear un discurso apocalíptico de la tecnología, como si no pudiese hacerse nada con eso, como si fuese una herramienta monstruosa. 1984, otra vez. Sí, una Orwell. idea, sí, como si fuese el control y el mercado completamente El presentes. gran hermano visto desde el mercado, ¿no? Y también algo, sí, tal cual, y algo que me dejó es esta figura arrepentida de estas personas, cómo Que son ejecutivos, hay de todo. y Hay técnicos. por ejemplo, hay una persona que fue la que inventó el me gusta de Facebook, por ejemplo. Ah, Son bien. como ingenieros, tecnócratas, técnicos de la Ujú. tecnología. Y lo que me parece como discurso también, esta idea de que también se arrogan el discurso de decirnos que es malo, digamos, como, ¿no? Como, Sí, la conclusión moral. claro, como, sí, sí. y nosotros no podemos hacer nada frente a eso, ¿viste? Como una subestimación de que es una herramienta y que, bueno, uno la puede usar de diferentes maneras. Incluso la pandemia de por sí, yo pensaba, digo, bueno, me están diciendo que todo esto es malo y yo la verdad es que he visto un montón de cosas, talleres, cursos, gente que hablaba, que me interesaba de cine, por ejemplo, que en otra situación quizás no lo podíais haber visto. Ese No estoy de acuerdo. apocalipsis tecnológico, ¿no? Que plantean. Sí, que incluso todo este género que viene por supuesto que mucho antes de la pandemia, que se pueden buscar un montón de antecedentes, pero en los últimos años la cuestión de la distopía, ¿no? De que todo también va a ser malo, ¿no? Y bueno, Black Mirror también plantea un montón de veces que todo lo tecnológico, me acordé por cuando dijiste el me gusta del Facebook, ¿no? Como que también eso es un problema. Y ahora cuando estamos, digamos, dentro de esta cuestión que es normal ir por la calle con barbijo y viendo gente con barbijo, ¿no? También digo, o sea, se termina cumpliendo eso y no genera, digamos, no es Walking Dead lo que está pasando, ¿no? También esa cuestión, por eso digo, pero nos hemos acostumbrado a consumir mucha distopía, mucho el relato de un futuro negativo, negro. Acá hay algo que nos puedes ayudar, Juan, por tu relación con lo literario. Podría decir que la posguerra, la segunda posguerra, ya en la primera había algunos albores, algunas entrañas, por ejemplo la guerra química, los efectos de las trincheras, 50 millones de muertos por la peste española, que fue la gripe española, que fue una peste brutal, producto justamente de esa guerra absurda, imperialista, como la mencionó alguna vez Lenin, ¿no? Y contra la que se había incluso alzado John Reed y
muchísimos intelectuales, pero que al mismo tiempo los surrealistas, los dadaístas, las vanguardias, los futuristas surgieron de eso, ¿no? Es decir, de la idea de, por un lado, el futurismo de Marinetti exaltando la máquina y planteando liquidar los museos, es decir, el pasado, ¿no? Y por otro lado, la idea de un futuro tecnológico optimista que no fue tal, que terminó en Auschwitz. Es decir, el capitalismo alemán y el capitalismo en su conjunto generando licitaciones para ver cómo exterminamos a una gran parte de la sociedad por su condición racial o política o lo que fuera, ¿no? De modo tal que esa relación el gran salto de la modernidad que es la ciencia y la tecnología produjo sin duda reacciones, contrarrevoluciones y apocalipsis, señalando que, bueno, la novela más impresionantemente emblemática llevada al cine varias veces, Frankenstein, ¿no? Que se cree el ser humano un dios que puede crear vida, ¿no? O algo por el estilo. Sí. Frente a todo eso, y frente a la actual situación, empezó Aldous Huxley, ¿no? Vos sos una generación muy joven, pero no sé si tuviste oportunidad de tener algún contacto con ese texto. Sí, con Un Mundo Feliz, sí, que eso, que plantea que como que estuviese todo resuelto y está todo normativizado también, ¿no? La cuestión que creo que también es interesante, así como metáfora también. Claro, el otro día leí a alguien, un crítico, no, me disculpe que no lo recuerdo, que era, ahora todos somos como Truman Show, ¿no? Pero ni siquiera es así, porque Peter Weir, creo que es el realizador de Truman, plantea que Truman se da una visión crítica y termina rompiendo con esa cápsula en la cual estaba. Es decir, ni siquiera somos Truman Show desde el punto de vista de dilema, esta miniserie, porque acá no hay salida en estas visiones apocalípticas. Y después, bueno, alguna vez compartiste y me hiciste ver, y te lo agradezco, The Walking Dead, la idea de sobrevivir en un mundo. ¿Qué pasó desde Aldous Huxley, que estábamos programados, y que ese mundo feliz en realidad es un mundo falso, un mundo de representaciones absurdas? Termina en estas enorme cantidad de películas de terror, apocalípticas, donde el ser humano se convierte en aquella famosa frase de Hobbes, el hombre es lobo del hombre. Sí, incluso en esta serie justamente lo que se plantea al también ser muchas temporadas es que al principio el miedo es al zombie, ¿no? O sea, que no se sabe bien de qué es, y después, bueno, todo eso termina siendo totalmente secundario. El problema son las relaciones humanas, digo, los que no están convertidos en zombies. Y aparece la cuestión del poder. Y los pobres zombies. También, sí, totalmente. Pero digo, cuando uno los ve balancearse en esa serie juntos y tristes y buscando algo, y dice, pensar que ellos son el producto de la destrucción de la globalización, que en algún lugar hay una zombificación moral también, ¿no? Sí, y también eso, que se pierde el contacto con el mundo, ¿no? Que es algo que también lo planteaba el Eternauta, ¿no? Que eso también, que es nuestro, podemos decir, y que bueno, que Bruno Stagnaro en su momento lo va a hacer, ¿no? No sé, ahora debe estar medio congelado con el tema de la pandemia, pero también el tema de la solidaridad, pero también algo que Martel también ahí iba a ser, claro, se frustró ese proyecto. Lamentablemente hubiera sido muy interesante. Hubiera sido interesante. Pero digo, también eso, ¿no? Como también, y el mundo estar, porque también esa cuestión, digo, pensando en la actualidad, cuando se dice que estamos aislados del mundo, ¿no? Es un discurso muy de la derecha, podemos decir, ¿no? Que Argentina está aislado del mundo, pero cuando pasa un fenómeno mundial como una pandemia, se niega a también aceptar qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Hay como una contradicción, me parece que es una insatisfacción constante, y eso también termina repercutiendo y a veces generando también la sin salida, que me parece que también lo tiene las redes sociales, y que muchas veces desde el lado paranoico lo que tienen las redes sociales es que la gente que se queja de estar vigilada es la misma que sube fotos de su vida personal
incluso de sus hijos y sus hijas, ¿no? También a ese sistema. Eso es lo que tiene también de paradójico, y que lo hemos hablado miles de veces, que alguna vez se planteó, digamos, cuando salió la tarjeta SUBE, de decir que el Estado te estaba persiguiendo. Estaba controlando. Claro, porque sabía que vos te tomabas el 273. Digo, bueno, o sea, Bueno, sin embargo, hay un libro de Frederick James, creo que es Geopolítica y Cultura, o Cine y Geopolítica, que arranca mencionando la película de Sidney Pollack, 3 días del Cóndor, que ahora se hizo una miniserie hace poco, se llama Cóndor, que es la adaptación de esa película, donde un técnico informático de una subsidiaria de la CIA recibe una información sobre efectos económicos de la sociedad y la CIA, o la super CIA. Recuerdo que el film de Pollack lo trabaja Robert Redford, es decir, es un gran film. Y Jameson trabaja ese film y todos los films, y él habla de la paranoia norteamericana, es decir, del concepto de paranoia, que no creo que sea solo, porque uno piensa en la guerra de los mundos de Wells, de H.G. Wells. Y la idea de que los extraterrestres están acá y que emergerían en cualquier momento para destruir la Tierra y chupar la sangre, combina con el Drácula de Stoker, o con el Frankenstein de Mary Shelley, o también con 1984, es decir, la paranoia de la humanidad arranca quizá con términos muy precisos, y es para estudiarlo en el cine y en la cultura audiovisual, cuando la modernidad le dice al ser humano: usted puede decidir, no tiene el cielo como único objetivo, sino que usted es heredero del humanismo de Leonardo da Vinci, del Maquiavelo, del Príncipe, ¿no? Es decir, cuando usted tiene la posibilidad de intervenir críticamente en la sociedad y de transformarla, es decir, eso produce un gran temor. Produce un gran temor. Entonces el temor genera el apocalipsis, que ya está planteado en la Biblia y que tiene muchos más años que Netflix, ¿no? Es decir, en ese plano me parece interesante pensar que la historia laica concreta, de la que por ejemplo nos hablará o habla Lía, o el caso de Dilema, esta miniserie, no son sino manifestaciones de intento de comprender, me parece, nosotros en el campo fílmico, cómo el ser humano está, entre comillas, y yo creo que por suerte, abandonado a su suerte. Es decir, no hay ningún Dios que venga a proveer nada, es decir, ninguna fuerza extraña. Y aparece sí toda una gran necesidad, incluso en gente de la cultura, del arte, de ver si Jung nos explica que la sombra intermedia entre la conciencia y nuestro acto corporal. Y bueno, bienvenido el psicoanálisis y Freud, Lacan y la discusión, y también bienvenido la lucha de clase y la historia social y política. Pero lo real es que estos arrepentidos de los testimonios, desde que el que creó, en realidad estaría bien que el que creó me gusta se arrepienta, ¿no? Porque, sí, pero además algo a mí que me resonaba y me parecía muy loco era que desde dónde surge el discurso, ¿no? De toda una sociedad hipertecnologizada y súper desarrollada, digo, y nosotros estamos en otra situación, digo, territorial. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso, incluso estas políticas, ¿no?, de inclusión, de conectar igualdad. Digo, todavía tenemos esa falencia, digo, ¿y qué le vamos a dejar a los jóvenes que no tengan acceso a algo que es súper importante hoy en día, digamos? Como dicen algunos jóvenes, Internet mató a Gutenberg, ¿no? O la imprenta. Claro. Realmente el optimismo tecnológico ni el pesimismo tecnológico caben. Acá lo que cabe es la celebración de cómo el conocimiento científico llegó a la posibilidad de transformar la información en datos concretos, ¿no? En datos específicos que pueden ser usados en la escuela pública, en la universidad, en la salud pública. Es decir, hoy tener los datos por imagen, por ejemplo. También está el temor a la imagen. Esta relación palabra-imagen que la modernidad también trajo y que aún no ha concluido, ¿no? De tal modo que, bueno, Dilema es una propuesta que yo no diría que sea muy recomendable desde el punto de vista de nuestras perspectivas más optimistas, ¿no? Sí, no, obvio, pero es un documental interesante para charlar, para debatir, me parece.
que pone en discusión cosas que está bueno discutir. Muy bien. Hacemos una pausa. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter Buenas noches, aquí estamos en la columna semanal de Panorama del Cine, todos los viernes en esta nueva modalidad que nos ha tocado. Y hoy vamos a conversar sobre una película argentina, una comedia argentina estrenada por Netflix, que es una de las plataformas que tenemos para ver cine en este contexto. Estoy hablando de Corazón Loco, de Marcos Carnevale, con protagonismo de Adrián Suar. ¿Por qué elegimos esta película? Porque es una de las más vistas en la plataforma, es el cine que exportamos de alguna manera a otros contextos mundiales y nos parece interesante poder historizar un poco de dónde viene ese proceso. Marcos Carnevale, que es un director, pero también un editorialista de distintos medios en relación a la configuración de un cine que ubica la mirada en el entretenimiento sin ninguna definición de lo social. Director de Esa maldita costilla o de Papá es un ídolo, recordemos Esa maldita costilla que tenía como una de sus intérpretes a Susana Jiménez, Papá es un ídolo con Franchella y Natalia Oreiro, Elsa y Fred con Graciela Borges y China Zorrilla como parte de sus protagonistas, Anita con Norma Leandro. Digo, hay películas que están en la memoria colectiva como parte de un cine más industrialista. Y digo esto porque efectivamente ni Crímenes de Familia ni Corazón Loco son la expresión clara de nuestro cine, sino más bien la puesta
propuesta o la puesta en escena de un cine que se propone construir en el marco de una industria que también está en tensión en relación a todo lo que significa en el cine nacional, ¿no? Corazón Loco cuenta la historia de este hombre protagonizado por Adrián Suar, que tiene dos familias, que tiene una familia que vive en Mar del Plata y otra familia que vive en Buenos Aires, y que también está protagonizado por Gabriela Toscano y Soledad Villamil, dos mujeres con quienes tiene hijos y vidas que se unen por ese fin de semana en el que el personaje de Adrián Suar para en el parador de Atalaya, publicidad clara de cómo las formas en las que Polka también hace las publicidades en su historia en la televisión. Recuerden que Polka fue uno de los que innovó en ese modo de hacer publicidad y que ponía todas las marcas en la cotidianidad de los personajes, ¿no? Para en Atalaya, decíamos entonces, y cambia de auto, cambia como de ropa y empieza a vivir en el marco de su familia en Buenos Aires. Esto se mantuvo por 9 años hasta que, por supuesto, como en toda comedia de enredos, se genera el conflicto, esto se descubre y ahí empieza el karma de Adrián Suar con dos mujeres que se encuentran para vengarse, ¿no? Una mirada que en relación a la época tiene muy poco en función de cuál es el lugar de las mujeres en las relaciones y en las articulaciones socioafectivas, y al mismo tiempo unos personajes totalmente manipulados en relación a la cotidianidad que claramente no es posible en la realidad concreta, ¿no? De esos cruces, incluso con líneas del guión desajustadas en función de cómo suceden ciertas cosas, cómo cambia de auto tan rápido en un accidente, y cómo se cruzan personajes que efectivamente no se cruzan y demás. Pero Polka tiene una historia sumamente larga en la historia de las producciones audiovisuales argentinas. Piensen que empezó produciendo en 1994 con Poliladro, uno de los primeros unitarios de la televisión argentina, interesante en su momento, que daba lugar a poder poner en tensión las cuestiones vinculadas a la seguridad, a la desigualdad social que aparecía en los años 90 en la Argentina, que proponía pensar en la tele efectos especiales, el thriller en la tele como parte de la trama diaria, ¿no? Y que empezaba a narrar esto de los unitarios o series como en función de la tensión con la telenovela más clásica, ¿no? Vulnerables o Verdad Consecuencia también son otros de los primeros éxitos de Polka en la televisión, e incluso éxitos que articulan una mirada social mucho más amplia que esta película, no digo Gasoleros, pone en escena a los taxistas en la televisión, en el prime time de la televisión, y pone también en discusión lo que sucedía con la crisis de principios del 2001, ¿no? Cosa que no sucede con Corazón Loco, que por supuesto no hay ninguna referencia al contexto sociocultural que atraviesa la película, ¿no? Son de clase media, media alta, pero no hay ninguna referencia a priori a ningún esquema social. Pareciera que esas dos familias viven por completo en una burbuja sin relaciones socioculturales, educativas, afectivas, más allá de unos personajes de la familia y las hijas y demás, ¿no? Marcos Carnevale, que como decíamos también tiene otras películas protagonizadas por actores del mainstream de la Argentina, y que en esta película vuelve a poner en escena un modo de construir comedia que tiene más que ver con una sitcom que con comedias ligadas a un mundo cinematográfico específico, y tenemos muchísimo para hablar, ¿no? Sobre la nueva comedia norteamericana, por ejemplo, ¿no? O las comedias ligadas al proceso más propio del cine popular en México, o el mismo Charles Chaplin yéndonos mucho más allá en la historia del cine. Esta es una comedia que más bien trabaja un lenguaje televisivo, un lenguaje que parodia la narrativa clásica de cualquier serie unitaria televisiva, y que recupera una imagen de la urbanidad que incluso en Mar del Plata ni siquiera tiene como imagen al mar como escenario natural cercano, ¿no? Recordemos que Adrián Suar con Polka también hace poquito sacó una carta pública diciendo de la crisis que viene pasando con la productora en función de los estrenos que no pudo seguir
adelante, y que en sus últimas producciones estaba muy ligado a la parodia burda de ciertos accionares sociales, como es El Tigre Verón, por ejemplo, protagonizada por Julio Chávez, ¿no? En esto de caer en el lugar común y no protagonizar una mayor complejidad en su cine, cosa que no sucede, por ejemplo, con otra película que se estrenó en Netflix, que es Naya Natalia, un documental en este caso, que recupera la vida de Natalia Oreiro en sus giras por Rusia a partir del gran éxito que fue Muñeca Brava, una novela que también estaba en el prime time de un canal televisivo, pero que generaba otro tipo de personaje femenina, la Cholito, y que a partir de ahí recupera o pone en escena una relación con el pueblo ruso que tenía que ver con el lugar de las mujeres, y Natalia Oreiro se convierte en una estrella pop en Rusia. Este documental de Martín Sastre que retoma una mirada sobre Rusia que es más bien contemplativa, pero al mismo tiempo respetuosa de todo lo que tiene que ver con su cultura, con su tradición y demás, cosa que en la película de Carnevale no hace ni siquiera con los seres sociales que atraviesan este tipo de procesos o con las familias de clase media que viven en Mar del Plata y en Buenos Aires. Entonces, como para cerrar esta columna, quisiera recomendar el documental de Naya Natalia, que es un documental que nos habla de un proceso de construcción popular real, y no recomendar, o mejor dicho, dejar abierto a que lo vean, pero donde lo popular aparece más bien con un sentido clasista y con una mirada en torno a un entretenimiento que nada nos dice sobre la realidad social que estamos atravesando, que es la película de Marcos Carnevale. Muchas gracias y hasta la próxima.